Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén y que se encuentren muy bien. Como ya pudieron observar en el título de este video, hoy vamos a abordar diferentes cortes de la mítica serie Peaky Blinders. Y como ya lo sabes, esta es la segunda parte, y si no lo sabes, pues esta es la segunda parte. Acá está apareciendo la primera parte en donde hablé de algunos cortes, y acá abordaré los cortes que faltaron porque algunos escribieron que faltó el de John Shelby, así que acá lo vamos a abordar. Y sin más preámbulos, comencemos. Para darle inicio a este video comenzaremos hablando de uno de los villanos entre comillas de los Peaky Blinders, es decir que podría llegarse a decir que en algún momento o en algunas partes de la serie fue enemigo de la familia Shelby. El corte de cabello que tiene este personaje Billy Kimber en la parte superior es con una raya en la mitad, o podrías buscar también el peinado del librito que es muy parecido, y en la parte de los costados tiene un mid fade, aunque me atrevería a decir que también podrías utilizar un high fade, aunque lo que yo te recomendaría es que te hicieras en la base un mid fade más o menos de 3 dedos, y en la parte superior de largo, o sea, para hacerte el librito, el cabello que cae de largo más o menos que tenga uno o como máximo un dedo y medio abajo del mid fade. Para que lo entiendas mejor, imagínate que estos 3 dedos son el mid fade que te hiciste partiendo desde la punta de la oreja, y en ese punto, o sea en la final del tercer dedo, tienes que contar uno o uno y medio de la caída del cabello para que dé ese estilo que tiene el cabello al momento de peinarse hacia atrás, porque si te das cuenta, Billy Kimber no tiene el cabello hacia abajo, o sea derecho, sino lo manda hacia atrás. Aparte también tienes que tener en cuenta que para utilizar este corte te puedes ayudar o tienes que ayudarte de cera, y lo mejor o lo que más recomiendo para que tengas el mismo estilo de Billy Kimber es que sea cera brillante. Nuestro segundo personaje o nuestro segundo corte que vamos a abordar es el de John Shelby, y sí, este fue uno de los que más preguntaron en el video anterior que está apareciendo acá en pantalla, donde hablo de algunos cortes de la serie Peaky Blinders, así que tienes que irlo a ver. Y el corte que tiene John Shelby en la parte de los costados, podrías utilizar un high fade o incluso raparte toda la parte del costado y también la parte trasera, obviamente. La segunda opción es la que yo más te recomendaría que te hicieras porque se acopla más o sigue más el estilo de John Shelby. Y en la parte superior no necesitas tener el cabello muy largo como el primer personaje Billy Kimber, sino este lo puedes llevar un poco más corto, y más o menos la parte superior es como si te hicieras el peinado con raya al costado, con la única variación que si te das cuenta en la serie, John Shelby no tiene la raya al costado, sino más o menos podría decirse que 3 o incluso 2 dedos hacia adentro. Otra cosa que logras con tener la raya un poco más hacia adentro de la parte superior es que también generas un efecto que da la ilusión de que el cabello que cae acá hace parte del costado. Y algo que me gustaría destacar que olvidé mencionar al comienzo, o sea en el primer corte, es que el de Billy Kimber, se acopla más a las personas que tengan la cara ovalada o un poco cuadrada, al igual que con este corte, el de John Shelby, también se lo recomendaría más a las personas que tienen la cara ovalada o un poco más detallado cuadrada. Lo tercero es que recuerdes suscribirte a este canal para ver más contenido similar, y también recuerda seguirme en Instagram, abajo en la descripción está el link. En nuestro tercer corte vamos a abordar a ese personaje que en la última temporada tuvo mucho que ver, y sí, estoy hablando de Sir Oswald. Y ese corte, a decir verdad, es uno de los más sencillos, pero también es uno de los más sutiles que te hará ver muy atractivo, y lo único que tienes que hacer es, si quieres, puedes hacerte un low fade que más o menos sería como un dedo, o puedes optar por no hacerte ningún fade y dejar el cabello tal y como está, pero yo te recomendaría que al menos te hicieras un low fade para hacer ese efecto que tiene Sir Oswald. Y en la parte superior y en los costados lo único que tienes que hacer es sí o sí utilizar cera brillante, o en este caso también puedes utilizar cera mate, y enviar el cabello hacia atrás con un poco de tupé en la parte superior. Y ya si quieres darle un toque más sutil, un poco más serio por así decirlo, lo que te recomendaría es que te hicieras un bigote. Nuestro cuarto corte de cabello es el de Freddie Thorne, y este personaje estuvo en las primeras
primeras temporadas, no recuerdo muy bien si solo estuvo en la primera y también en la segunda o solo en la primera, pero tú y yo sabemos de quién estamos hablando y es el amado de la hermana de Thomas Shelby. Y este corte, a decir verdad, es uno de mis favoritos, o bueno, uno de tantos de mis favoritos que tiene esta serie, y lo único que tienes que hacer es sí o sí raparte o hacerte un high fade en la parte de los costados. Y en la parte superior lo único que debes hacer es dejar crecer tu cabello hasta el tope más o menos de la oreja, o incluso un dedo, o si quieres un dedo y medio arriba del tope de la oreja. Y algo que te quiero decir es un tip muy sutil que va a ayudarte con este tipo de corte y también va a estilizar un poco mejor este peinado, y es que en la parte frontal de nuestro peinado te dejes dos mechones, uno en cada costado, obviamente un poco más largos que la parte trasera. Y otra cosa que cabe destacar con ese peinado es que la raya que va en toda la mitad del peinado podrías correrla un dedo hacia algún costado. Lo que logras con esto es que vas a generar un efecto visual muy sutil que da la sensación de desequilibrio en donde una parte tenga más cabello que la otra. Acá también cabe resaltar que este peinado sí o sí se te vería muy bien con cera brillante. Ahora bien, nuestro quinto corte es el del padrillón, y este peinado o este estilo de corte, a decir verdad, es uno de los más formales que vas a ver en este video, y también es muy simple de hacerlo. Lo único que tienes que hacer es una raya al costado y en la parte de los lados no tienes que hacer ningún fade. Y como para este corte no hiciste ningún fade, lo que generas es un efecto visual que hace o asemeja como si el cabello de la parte superior llegara hasta el final continuamente. Hey amigo mío, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado bastante. No olvides suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Y también recuerda seguirme en todas mis redes sociales, abajo en la descripción están todos los links.